estar calmada, ¿no? Y para mí siempre es como la primera vez, porque es mucha responsabilidad estar aquí ante vosotros exponiendo la palabra del Señor. Y eso es una gran responsabilidad. Y como os he ido compartiendo en este tiempo atrás, pues el Señor me sigue guiando en este término de enseñarnos a cómo ser siervos del Señor. Y yo creo que es que tenemos que aprender cómo el Señor nos enseña a ser sus siervos. Y por alguna razón el Señor siempre me lleva a este pensamiento y me da la palabra en el cual Él nos enseña cómo ser sus siervos, cómo ser sus discípulos, cómo tenemos que comportarnos, porque a veces nos olvidamos mucho de que somos siervos del Señor y tenemos una gran tarea. Y en esta mañana os traigo una predicación que es muy conocida, se halla en Juan 6, 1-14, vamos a leerla para ubicarnos en lo que va a ser la predicación. Juan 6, del 1 al 14, es un tema muy conocido por la mayoría y es la alimentación de los 5.000, donde el Señor Jesús alimenta a 5.000 personas, bueno, a 5.000 personas que cuentan solo los varones. Allí habría niños, habría mujeres, o sea, no se sabe la cantidad exacta, pero vamos a tener en esta mañana ahí nuestra palabra para compartir. ¿Lo tenemos, hermanos? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y de Tiberias, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Señor, te doy gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está en medio nuestro, Padre. Porque hemos sentido tu presencia, Señor, en la alabanza, en las oraciones, Padre. Y, Señor, tú te mueves con gran poder en tus hijos, Señor. Y en esta mañana, Señor, te ruego, Padre, que nos enseñes cómo ser esos siervos, Señor, que tú demandas de nosotros, Señor, esos adoradores en espíritu y en verdad, Padre. Señor, nosotros no sabemos, Padre, porque yo por lo menos, Señor, me siento pequeña, Señor, me siento débil, me siento a veces sin fuerzas, Padre, y Señor, que no sé nada, Padre, pero al lado tuyo, Señor, tú nos haces, Señor, tú nos moldeas como tú quieres, Señor, y Señor, si tú quieres, Señor, nos puedes hacer, Señor, vencedores, Señor, en cada momento, Padre. Por eso te ruego que seas tú enseñándonos, instruyéndonos, Señor, esta mañana, Padre, y que sea toda la voluntad que tú quieres, Padre Santo, que seas tú hablando a través de mí, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues he cogido este mensaje porque, bueno, el Señor me habla con vivencias diarias que tenemos y con la diaconía que tenemos con la asociación. Yo estaba un poco inquieta
La semana pasada vinieron tantas personas que yo dije, Señor, estamos desbordados. ¿Cómo vamos a atender a tantas personas necesitadas? Digo, si hay más que necesitan nuestra ayuda que los que somos para dar. Y entonces el Señor me dio esta palabra. Me dio esta palabra y me dijo, no te preocupes, porque yo multiplico las cosas si quiero. Pero vosotros, aunque seáis pequeños, yo puedo transformar todo en multitud, en grandeza. Porque, como decía la otra vez, el Señor cuando da, no da pequeñeces, siempre da mucho y en abundancia. Cuando el Señor dice que da mucho, pues no se puede ni contar. Y aunque es una predicación un poco de exhortación, pero sobre todo es una predicación de animación, para que nos animemos, para que estemos confiados que si el Señor nos ha puesto ahí al frente de muchísima gente para ayudar es porque tiene un propósito. Y no solamente tiene el propósito en nosotros que alimentemos a las personas que necesitan, sino que les llevemos la palabra, que les alimentemos espiritualmente, y Él va a hacer la obra. Nosotros solo tenemos que ser los distribuidores. Como decía la otra vez, que hice un poco de introducción sobre esta palabra, sobre esta... A veces el problema es que muchos de nosotros pensamos que Dios nos llama a ser fabricantes. Y como ya os dije, el Señor no nos llama a ser fabricantes de nada, porque Él ya lo ha fabricado todo. Y además lo ha fabricado todo perfecto. Y lo ha fabricado todo en gran multitud, en manera que no podemos ver la grandeza de Dios, no podemos alcanzar a comprender la inmensidad que Dios tiene cuando Él abre las puertas de los cielos y dice, derramaré bendiciones en abundancia sobre mi pueblo. Cuando en realidad nos llama a ser distribuidores, como os he dicho, solo Él tiene los recursos, solo el Señor tiene los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Él es el dueño de la plata y del oro, Él es el dueño de todo, y si Él quiere, y si Él nos ha puesto a tantas personas, es porque Él tiene bendición para su pueblo. Todo lo que nosotros podemos hacer es recibir, hermanos, recibir las riquezas del Señor y compartirlas con otros. No tengo plata ni oro, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. En Hechos 3:6, cuando él había allí un inválido pidiendo, y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y le transmitió el mensaje de la palabra, y él salió saltando y de alegría dando gloria al Señor. En lo que se refiere al ministerio, todos estamos en bancarrota, hermanos, somos pobres. No tenemos nada, no tenemos recursos, no tenemos nada. Felipe se creía que con tener más dinero pues podría suplir la necesidad de todas estas personas, pero no es así. A veces el dinero no es lo que hace falta que nosotros nos dispongamos delante del Señor, que estemos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, al servicio del Señor, a obedecerle, a repartir lo que Él nos da. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado tanta riqueza, hermanos, nos ha regalado la vida eterna por su gracia. Cantábamos ahí y yo me maravillo cómo el Señor encauza la palabra, las canciones, las oraciones, y luego la palabra, y digo, Señor, si no hemos hablado de nada, pero el Señor nos hace fuertes. Solo tenemos que ponernos al servicio del Señor. Todos estamos en bancarrota. Ya puedes tener los millones que tengas, de euros, de dólares, lo que tengas, estás en bancarrota si no tienes al Señor, porque Él es el dueño de todo. El milagro de Cristo de la alimentación se halla en los 4 evangelios, es el único milagro que se halla en los 4 evangelios. Yo he elegido Juan porque es en el único donde se menciona a este muchacho que llevaba solo 5 panes y 2 peces. Por eso he elegido Juan, porque los demás también nos habla del milagro, pero solo en este menciona a este muchacho. Dice que cuando los discípulos vieron ante ellos a más de 5.000 hambrientos, no sabían qué hacer, pero de todos modos se atrevieron a dar sugerencias. Hasta este momento
No sabían cuán pobres eran. Se atrevieron a decirle a Jesús, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido esta gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hasta incluso los discípulos se atreven a decirle, mándalos, quítatelos de encima, porque estamos cansados. Venían los discípulos donde el Señor les manda de 2 en 2 a recorrer por todos los lugares a llevar la palabra, venían de hacer milagros, de predicar, estaban cansados. Y ellos dicen, pues quítatelos de encima, mándalos a cualquier pueblo, a cualquier aldea. Muchas veces caemos nosotros en ese error también, no solamente los discípulos. A veces vemos que tenemos que remangarnos y hacer cosas y decimos, mira, pues nos lo quitamos de encima, este problema, nos quitamos y ya no tenemos que... Y ¿cómo? Es que no vamos a poder. Los discípulos decían, ¿cómo vamos a hacer? Y nosotros a veces decimos eso, es que no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer otro, no nos va a llegar para esto, no nos va a llegar para el otro. Y es que pensamos en nuestros recursos, hermanos. Estamos valorándonos nosotros lo que tenemos y lo que no tenemos. Y entonces no dejamos al Señor, no confiamos en el Señor, no conocemos lo grande que puede ser el Señor, porque lo limitamos a Él también, al dudar nosotros de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Primero aconsejaron a Jesús que se quitara el problema de encima a los discípulos, enviando a la gente a su casa. Qué fácil, pero Jesús tenía misericordia. Y aunque estaba muy cansado, Él tuvo misericordia de aquellas personas. Él decía, no van a poder llegar a sus casas porque están hambrientos, porque han caminado bastantes días para llegar hasta aquí, para oír lo que teníamos para predicarle. ¿Cómo les vamos a enviar a sus casas hambrientos? No van a poder llegar. Dicho sea de paso, del ministerio nos sentimos tentados a menudo a deshacernos, como he dicho, de aquellos que Dios quiere que ayudemos. Los discípulos hicieron eso más de una vez y lo vamos a ver en Mateo 15, 21. No es que los discípulos fuesen malas personas, es que el ser humano somos así. Muchas veces creemos que quitándonos el problema del medio ya está todo solucionado, pero Jesús sigue teniendo misericordia y nos insta a tener misericordia de todos aquellos necesitados. Mateo 15, del 21 al 28, voy a leerlo yo. Saliendo Jesús, del 15 del 21 al 28, dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros y nos molesta. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. El Señor tuvo misericordia de esta mujer y de esta joven, y no solamente la sanó, sino que ella pudo conocer a Jesús, pudo tener fe en Jesús. No hagamos lo que hicieron los discípulos. Aquí el Señor nos está enseñando a ser siervos y a contar con los recursos que tiene Dios, a tener misericordia. Solo tenemos que tener misericordia. Felipe admitió que no disponían de suficiente dinero para comprar alimentos para un gentío tan numeroso. Muchas veces decimos, no nos llega con las ofrendas, no nos llega con lo que damos. La verdad es que yo el domingo pasado tuve una crisis de fe, porque dije, ¿de dónde vamos a sacar tanto dinero? Si somos tantos socios, si aportamos tanto, si la iglesia está mal, ¿de dónde vamos a sacar? Y os aseguro que
que el Señor me tuvo que reprender y dije, tú no tienes que preocuparte de eso, tú solo tienes que preocuparte de servir, de tener misericordia de todo aquello, de todo aquel que viene pidiendo ayuda, porque yo soy el que voy a fabricar. Luego Andrés encontró un muchacho. Felipe, como he dicho, se creía que teniendo un presupuesto más grande no era el presupuesto. La mayoría piensa que disponer de más dinero para gastar es la solución. Yo también dije, si tuviéramos más personas, si estuviera la iglesia llena, si tuviéramos más socios, si aportáramos a lo mejor más dinero a la sociedad, tendríamos más. De hecho, cuando me dijeron que los envases estos también se podrían reciclar y yo dije, pues vamos con esto a tener más dinero. Pero no podemos contar con nuestros recursos. Eso es parte en lo que el Señor puede bendecir, pero tenemos que confiar en los recursos del Señor. Andrés encontró un muchacho, dice. Encontró un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, una cantidad de alimento totalmente inadecuada para atender a la necesidad presente. Y yo pensaba en este muchacho. Quizás se acercó con la multitud a escuchar a Jesús. Quizás su madre le había puesto esos alimentos ahí para él y lo llevaría pues para el viaje, ¿no? Pero él lo entrega y dice, yo tengo aquí 5 panes y 2 pececillos. Es lo único que tenía el muchacho, pero él lo entrega todo. Y el Señor, a través de eso, sacia a no sé cuántas miles de personas, porque aquí habla de los varones, pero no de las mujeres y los niños. Y seguro que había más de 5.000 más. También Andrés encontró un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos, una cantidad de alimento, dijo él, totalmente inadecuada. Le dijo al Señor, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer? Más que es esto para tantos. ¿Cómo vamos a alimentar a tantas personas? Preguntó Andrés. En el versículo 9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Ellos no sabían hasta dónde Jesús podía llegar. No lo conocían aún, todo el poder que el Señor tiene. Los discípulos estaban tratando, hermanos, de ser fabricantes. Y es lo que solemos hacer nosotros. Pensaban que era su responsabilidad encontrar el dinero o alimentos o alguna forma hábil de solucionar el problema. Pero Cristo en todo momento sabía lo que había de hacer. Dice que le preguntó para probarlo. Entonces subió Jesús a un monte y estaba cerca. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía Jesús para probarle. Muchas veces el Señor nos pone a prueba, hermanos. Nos deja sin recursos para probar nuestra fe, para probar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde somos capaces de confiar en ese Dios todopoderoso. Porque si decimos que Dios es todopoderoso, ¿qué hay difícil para Él? ¿Qué hay imposible para Él? Lo que para nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. Para Él no hay obstáculo alguno. Y cuando Él tiene un propósito para algo, os aseguro que lo cumple. Tomó en sus manos la comida del muchacho, dio gracias y luego puso los alimentos en las manos de los discípulos para que ellos alimentaran a la multitud. Él bendijo y multiplicó. La multitud estaba hambrienta. La multiplicación tuvo lugar en las manos de Cristo. La distribución era la tarea en las manos de los discípulos. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a ser discípulos, a ser siervos del Señor, a no mirar lo que nosotros podemos hacer, sino a mirarle a Él y decir, Señor, aquí estamos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Tú tienes los recursos, nosotros no.
Solamente nos hace falta ser siervos obedientes. Quizás estemos asustados ante nuevos retos, hermanos, como iglesia. Os aseguro que yo, cuando he visto que me ha mermado la iglesia en número, a veces también he estado asustada. Yo creo que más de uno os habéis preguntado qué vamos a hacer si hay tan poquita gente. Pero el Señor tiene un gran reto para esta poquita gente. Con 12 discípulos revolucionó el mundo. Con 12 personas dio de comer a millares, no sabemos a cuántos. Con 12 personas plantaron su evangelio y hasta el día de hoy tenemos su palabra. Imaginaros en estos 2000 y pico de años las cosas que ha hecho el Señor a través de esos 12 discípulos que se sometieron a la voluntad del Señor. Es verdad que flaquearon muchas veces, es verdad que dudaron, es verdad que a veces no harían las cosas todo lo bien que hubieran querido. Eran humanos como nosotros somos, pero ponte delante del Señor y mira los recursos que Él tiene. Y no mires tus recursos, porque nuestros recursos, yo por lo menos me siento en bancarrota delante del Señor. No tengo nada, ni soy nada, si el Señor no lo pone en mis manos. Sabes que Dios tiene los recursos para satisfacerlos. No te sentirás, si lo sabemos, si confiamos, no nos sentiremos frustrados, hermanos, tratando de producir cada solución que se necesita para cumplir con la tarea. Y cuando Dios bendice tu trabajo, no te sentirás tentado a atribuirte el éxito a ti mismo. Porque cuando reconocemos que no tenemos nada, que estamos en bancarrota, entonces le damos la gloria al Señor. Cuando reconocemos que tenemos, que disponemos de dinero, que disponemos de recursos, a veces caemos en la tentación de atribuirnos la gloria a nosotros. Y es por eso que el Señor muchas veces nos deja sin recursos y nos muestra que a través de su gracia y su poder lo podemos tener todo. El término que mejor resume es la conocida palabra gracia. Gracia. ¿Cuáles son los recursos divinos que Dios tiene disponibles para que sus siervos los usen en el ministerio? Tú y yo tenemos un ministerio. Aquí en Segorbe, en Puerto, en Barbusó, donde quiera que el Señor te haya puesto, tenemos un ministerio. ¿Cuáles son los recursos divinos que el Señor te ha regalado para que tú los compartas con otros? El término que mejor lo resume es la conocida palabra gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, dice en Juan 1:16. Voy a leerlo. Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, Señor derrama en su pueblo. No ganamos la gracia, ni tú ni yo hemos ganado la gracia, y tampoco la merecemos, pero a Él le ha placido regalárnosla. Simplemente la recibimos como un don de amor de Dios. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Compartirla con otros. En el ministerio somos canales de los recursos de Dios, hermanos. Porque si no repartimos lo que Dios nos da, nos convertimos en embalses. Y cuando una agua se queda embalsada mucho tiempo, estancada, al final huele. Y si solo venimos aquí a llenarnos, y a veces solemos caer en eso, necesito estudios y me lleno, necesito culto de oración y me lleno, necesito que me prediquen y me lleno, pero luego no soy capaz de ser ese canal de los recursos que Dios me da. Y entonces me convierto en un embalse.
y ese embalse fermenta y se pudre. Y cuando algo está podrido dentro de nosotros, huele. Y eso es lo que el Señor no quiere. Quiere que seamos siervos útiles en sus manos, canales de bendición. Sea que el Señor te haya puesto para repartir alimentos, sea que el Señor te haya puesto para tocar la guitarra, para cantar, sea que el Señor te haya puesto en cualquier ministerio, porque os aseguro que el ministerio no solamente es de los pastores, a cada uno de nosotros, y yo creo que los que lleváis tiempo en el Señor ya lo habéis comprobado, el Señor tiene un ministerio para cada uno de nosotros y no quiere que seamos embalses, quiere que seamos canales de bendición. Dad y se os dará, dice la palabra. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Medida buena y apretada. Cuando más apretamos algo, más coge, ¿no? Remecida y rebosante. Cuando Jesús hizo su primer milagro, llenando las tinajas de vino en las bodas, convirtió el agua en vino, no dejó las tinajas a medio, no las dejó con un poco para que bebiesen en ese momento, no, sino dice que las llenó rebosantes, se salían. Y ahí nos damos cuenta que cuando Dios bendice, cuando Dios hace algo, lo hace a lo grande, porque Él es grande. No lo hace poquito a poquito. Él dice que abre los cielos y derrama bendición en abundancia. Por eso nos dice, medida buena, apretada y remecida y rebosante darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. En Lucas 6:38 dice, es una ley básica del reino de Dios que los siervos que saben cuán pobres son, llegan a ser los más ricos. Y aquellos que dan mucho, reciben también mucho, y tienen por tanto mucho para dar. Esto no es la ideología que hay por ahí de que si ofrendas mucho, de la prosperidad. Esto no es lo que quiere decir el Señor en este versículo. Pero sí que el Señor, cuando somos capaces de dar todo aquello que Él nos da, tanto económicamente, que a veces es lo que más nos cuesta desprendernos de ello, el amor a los hermanos, el visitar, la misericordia por los pobres, Él nos va a dar más de su gracia, porque el Señor también dice que en lo poco has sido fiel, por lo tanto en lo mucho te pondré. Y esto es una ley, es una ley. No pensemos porque ofrendemos 100 voy a recibir 200. Eso no es lo que el Señor quiere decir. Y desgraciadamente hay por ahí mucha ideología de ese tipo. Están utilizando mal la palabra del Señor. Están adulterándola a su conveniencia. El Señor dice que los siervos que saben cuán pobres son, llegan a ser los más ricos. Cuando tú te das cuenta que dependes totalmente del Señor, cuando tú dices, Señor, yo no soy nada, porque todo lo que tengo es tuyo. Cuando te das cuenta de que la gloria es del Señor y no es tuya, y la necesidad que tú tienes del Señor, entonces el Señor te hace rico, porque te bendice de tal forma que te llena de su presencia. Y en ese momento es cuando tú puedes ser ese canal de bendición. Debido a que tenemos una mentalidad de fabricantes, somos propensos a depender de nuestros propios recursos, cosas tales como la experiencia, el entrenamiento, el dinero, el talento y la educación. Muchas veces creemos que, como tengo mucha experiencia, como llevo tantos años en el Señor, como tengo dinero, como tengo talento, o tengo una educación que me han educado en Harvard, o por decir algo,
pues soy superior a aquellos que no saben nada. Y hay personas dentro de las iglesias que se consideran así, hermanos. Hay personas que se consideran por encima de aquellos que son humildes. Y eso es otro error, porque no es eso lo que la palabra del Señor dice. La gloria es del Señor. Vengas de donde vengas y seas lo que seas. Ya puedes tener una educación especial, ya puedes tener mucho talento, ya puedes tener mucho dinero. No eres nada, nada, si no reconoces que dependes de Dios y que Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. Dios puede santificar y usar estos bienes y valores. Él los puede santificar. Él te puede hacer prosperar a través de todo eso que Él te ha regalado. Él te puede utilizar. Lo que pasa es que a veces se convierten en estorbos, aparte de la gracia divina, y nos atribuimos el mérito a nosotros. El apóstol Pablo nos enseña muy bien sobre todas estas cosas. Si leemos el currículum de Pablo, vemos que él tenía una educación ejemplar. Se había criado entre la Yexet, se podría decir, no lo pronuncio muy bien, entre toda la realeza de aquellos tiempos. Pero el apóstol Pablo dice, con todas sus habilidades y entrenamiento, sabía que el secreto de su ministerio eficaz estaba solamente en la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Les escribió a los corintios, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios Pablo era lo que era e hizo lo que hizo. Como hijos y siervos de Dios podemos hacer uso de las riquezas de su gracia. Y os he dado por ahí a Eduardo, me parece, unas citas para que me ayude a compartirlas. En Efesios 1, 7, en el 2:7, mirar lo que dice Pablo. En Efesios 3:16, de las riquezas de su gloria, hermanos. En Filipenses 4:19, ¿esa te la he dado? Vale, pues Efesios 3:8, perdón. En Filipenses 4:19 dice, de las inescrutables riquezas de Cristo. En Efesios 3:8, esa creo que sí que te la he dado, ¿no? ¿No? Vale, pues Efesios 3:8, léela por favor, ya que tienes Efesios tú ahí. Muy bien. A mí, que soy el más pequeño. O sea, Pablo tenía un estatus mucho más alto que ninguno de los discípulos, mucho más alto. Y en cambio dice, siendo el más pequeño de todos. Reconoce la riqueza que el Señor le ha dado, la gracia que el Señor le ha dado, todo lo que él tiene, reconoce que viene del Señor. En Romanos 11:33, un poquito más alto, por favor.
cuán son sus juicios, inescrutables sus caminos. No llegamos a alcanzar a ver la grandeza del Señor, no lo llegamos. Por más que pensemos, por más que miremos, por más que estudiemos, por más inteligentes que seamos, nunca vamos a poder alcanzar cuál es la riqueza del Señor. Es tanta, hermanos, son sus caminos su gloria tan profunda, que como humanos no llegamos a comprenderlo todo. De forma que uno de los primeros pasos que debemos dar antes de que Dios pueda usarnos para su servicio es confesar nuestra bancarrota, como hizo Pablo. No somos nada, no tenemos nada, Señor, para ofrecerte, solo lo que tú quieras hacer de nosotros. Somos unas vasijas rotas si Él no las llena, si Él no las vuelve a hacer nuevas. Y recibir por la fe la gracia que necesitamos para un servicio aceptable. La fe está por encima de todo. Sin fe no podemos agradar al Señor. Y si no tenemos fe de que Él puede hacer en nosotros cualquier cosa, que pueda hacer en la iglesia cualquier cosa, no vamos a hacer nada. Porque tenemos que tener fe en que Él lo puede todo. Y para ser siervos útiles tenemos que saber de las riquezas, de la sabiduría, de los caminos del Señor, de la gloria del Señor. Tenemos que saber que todo eso viene de Él y que Él lo va a dar a sus hijos, lo va a dar a sus siervos, pero tenemos que desearlo, tenemos que quererlo, tenemos que decirle: Señor, aquí estoy, utilízame para aquello que tú quieras. Dice que así como fuimos salvos por gracia por medio de la fe, de igual manera debemos actuar por gracia por medio de la fe al buscar ministrar a otros. De la misma manera, yo voy a ir al ministerio que el Señor me ha dado, pero tengo que ir con fe, sabiendo que a través de su gracia puedo hacerlo, no por mis propios méritos. Solo entonces puede Dios obrar en Él y por medio de nosotros para su iglesia y para su gloria. Y voy a terminar en segunda de Corintios 9:8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, vamos a leer hasta el 13. Y como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicarás vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda la libertad, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas
acciones de gracias a Dios. A fin, hermanos, de que sabiendo que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda la gracia para hacer buenas obras. Así es que en este pasaje yo os animo a que meditéis en él, porque el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. No penséis que porque ahora tenemos pocos recursos, nosotros, Dios no va a seguir haciendo su obra. Dios no va a ir trayendo, porque a veces son pruebas que el Señor, hasta dónde va a llegar nuestra fe. Y a veces nos puede desbordar, pero confiemos siempre que es una promesa del Señor. La verdad es que yo estos versículos no los tenía para la predicación, pero leyendo y buscando en 2 de Corintios 9:8, solo tenía 9:8. El Señor me ha dado esta promesa. Y os aseguro que cuando el Señor me da una promesa, se cumple porque es promesa del Señor, pero que yo sé cuándo viene una promesa del Señor. Porque ese fuego que antes cantábamos arde en nuestros corazones cuando el Señor te revela algo, lo que tiene para su pueblo. Y tenéis que confiar, y tenemos que confiar, y yo tengo que confiar, que el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él es el que nos lo da todo, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Toda la simiente que hay en vosotros, toda la gracia, toda la fe, Él la va a multiplicar. Los dones, los talentos, lo va a multiplicar, porque no solamente puede multiplicar el alimento físico, sino Él puede multiplicar todo lo que necesita su iglesia. Él puede multiplicarlo todo. Va a multiplicar talentos, va a multiplicar dones, va a multiplicar gracia sobre gracia en nosotros, va a multiplicar todo lo que Él quiera, pero confiemos que Él lo puede hacer. Para que los estéis enriquecidos en todo, dice el Señor, en todo. Y esto no solamente en moneda, sino para que seamos ricos en espíritu, en fe, en confianza, en obediencia, en servicio. Él lo va a multiplicar todo. Confiemos que sí que lo vamos a poder hacer, porque va a ser Él quien lo va a hacer en nosotros. Él va a multiplicarlo todo. ¿Y quién dice que no va a multiplicar las personas que somos? Cuando nos pongamos en las manos de Él y hagamos lo que el Señor quiere en nosotros. Él puede multiplicar y puede hacer que estas sillas se queden a falta de comprar una multitud más. ¿Vale? Así es que confiemos en que el Señor lo puede hacer todo. No nos amedrentemos, no nos asustemos. No nos asustemos cuando el Señor marque retos en nosotros, porque los va a marcar, los va a marcar. Y ahora yo creo que es un nuevo tiempo para esta manada pequeña y que el Señor tiene un gran reto y va a venir. Todo lo demás es cosa de Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque somos ricos, Señor. Ricos, Señor, al haberte conocido a ti, Señor. Gracias porque tú nos has regalado, Señor, tanta misericordia, tanto amor, Señor, derramado en esa cruz. Tú nos has regalado, Señor, y nos has hecho hijos tuyos, Padre. Y te doy gracias. Gracias porque no merecíamos nada, Señor. Enséñanos, Señor, a ser esos canales de bendición para los cuales tú nos has puesto aquí, Señor. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, y que toda la gloria sea tuya, Señor. Nos ponemos a tu servicio como pueblo tuyo, Señor, para que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.